Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehmann Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehmann Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss en la voz y adaptación de Raúl Ferrero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Vamos a estar considerando juntos el capítulo 8 del libro de Daniel, en este programa y en el programa que viene. Antes de comenzar nuestro estudio sobre este texto, quiero decirles que es muy necesario que usted haya leído en casa el capítulo 8 del libro de Daniel, y para los próximos programas, el 9, el 10. Son capítulos donde mencionamos mucha historia, hay mucha profecía, hay visiones proféticas y es necesario haberlos leído con anticipación. Es necesario esa información para poder aprovechar todo lo que nos propusimos compartir con usted enseñando la palabra de Dios. Así que estamos en Daniel capítulo 8. Una cosa más quiero decirles. Es importante entender que los eventos relatados en el libro de Daniel no están escritos en orden cronológico. Apuntando las fechas, les voy a dar el orden cronológico de los capítulos. En realidad, los acontecimientos que se narran en Daniel están bien fechados y el orden es este. Tome nota, por favor. Primero ubicamos los capítulos 1, 2, 3 y 4. Esos guardan un orden cronológico. Luego, según las fechas, vendrían el capítulo 7 y el 8, luego el 5 y el 6, y finalmente 9, 10, 11 y 12. Eso es muy importante observarlo. Otra observación que debemos hacer aquí es que el libro de Daniel originalmente fue escrito en 2 idiomas diferentes. No todo el libro, sino por partes. Ya hemos dicho esto anteriormente y lo repetimos una vez más aquí. Estos idiomas son el arameo y el hebreo. De acuerdo a estos 2 idiomas, el libro puede dividirse de la siguiente manera. Tome nota. En primer lugar, la primera sección, desde capítulo 1, versículo 1, es decir, el inicio del libro, hasta capítulo 2, versículo 3, el escritor escribió en hebreo. La segunda sección, según los idiomas, es desde capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, es decir, donde termina el capítulo, fue escrito en arameo. Y la tercera sección, desde capítulo 8 y versículo 1 hasta el final del libro, fue escrito en hebreo. Déjeme decirle que hay 3 razones para esta diferencia. Se lo explico. En primer lugar, la primera sección, desde el primer versículo hasta capítulo 2, versículo 3, relata la caída de Jerusalén en manos de Babilonia y la deportación de los príncipes de Israel hacia la corte de Babilonia. Y eso, por supuesto, tiene que ver con los judíos y fue escrito en hebreo. En segundo lugar, la segunda sección, desde capítulo 2, versículo 4 hasta el fin del capítulo 7, relata los detalles y hechos que tienen que ver principalmente con el gobierno de las naciones gentiles, trazando el curso del tiempo de los gentiles. Esa sección fue escrita en arameo, el idioma popular de aquel día, y permitió que los caldeos leyesen y comprendiesen el mensaje profético. En tercer lugar, la tercera sección, la que vamos a considerar a partir de este programa, comenzando el capítulo 8, desde el capítulo 8 y hasta el final del libro, todos estos capítulos se refieren principalmente al pueblo judío y su lugar en el plan profético de Dios. Por lo tanto, de manera lógica, estos capítulos fueron escritos en el idioma hebreo. Muy bien, como les termino de decir, de aquí en adelante vamos a ver que el propósito de Dios era mostrar a Daniel lo que sucedería con los judíos en los tiempos siguientes y en los postreros tiempos. Es verdad que Daniel presenta los tiempos de los gentiles en el capítulo 8, pero la profecía comienza en el punto en que ellos comienzan su relación con Israel. Una dura persecución iba a soportar Israel a mano de los gentiles y Dios lo estaba anunciando.
Uno de los propósitos de esta segunda mitad del libro es preparar a Israel para aquel tiempo de sufrimiento. Como la tribulación sería una persecución extrema, Dios no dejaría a la nación sin preparación. Muy bien, vamos a comenzar con capítulo 8 del libro de Daniel. En los versículos 1 y 2 tenemos este misterio de la revelación profética. Habían pasado 2 años, por lo menos, desde la visión de Daniel del capítulo 7. La primera fue durante el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, según capítulo 7, versículo 1, y esta segunda visión en el tercer año del reinado de Belsasar, según leemos allí en Daniel 8:1. El profeta tuvo por lo menos 2 años para meditar sobre la visión del capítulo 7, las 4 bestias, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el Hijo del Hombre, antes que Dios le proporcionara un conocimiento más amplio. Sabemos que la visión vino a Daniel en un sueño porque dice allí en capítulo 8, versículo 1, «Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes». Este era un sueño profético, era divinamente inspirado y daba testimonio de los propósitos claramente predeterminados de Dios. Nadie, excepto Dios, podía predecir los siglos venideros y todo lo que sucedería y habrá de suceder. Por eso el libro de Daniel es una profecía divina. Y todo esto a pesar de los escépticos teólogos que se rehúsan aún hoy a creer en lo sobrenatural y milagroso de la profecía bíblica. Mi amigo, es necesario que tengamos en mente el orden cronológico de los eventos en el libro de Daniel, como lo dije anteriormente. La revelación en el capítulo 8 fue dada a Daniel antes de la caída de Babilonia, antes de la caída del rey Belsasar, como lo registra el capítulo 5. Y quiero decirle, Daniel pudo interpretar la escritura en la pared en el capítulo 5 porque él ya había recibido previamente la profecía del capítulo 8. Cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor en capítulo 2, proclamó que luego de Babilonia vendría un segundo reino y éste daría lugar a un tercer reino. Ahora, en el capítulo 8 que estamos comenzando a estudiar, Dios le va a dar a Daniel mayor revelación. Otro detalle profético aparece en el versículo 2. La ubicación geográfica exacta de la visión era en Susa, que era la capital del reino de la provincia de Elam. Como Persia derrotaría a Babilonia, la ubicación geográfica de la visión era muy importante, porque Susa era la capital de Persia, donde después vivieron Esther y Nehemías, varios años después, obviamente. Ahora, en esta visión del capítulo 8 de Daniel, él fue transportado al próximo imperio que le sucedería a Babilonia. Y allí surge una pregunta interesante. ¿Fue Daniel llevado a Persia en cuerpo o en espíritu? Bueno, el hecho de que esta sea una visión me lleva a aceptar el punto de vista de que el profeta estaba allí solo en espíritu, así como Ezequiel fue llevado a Jerusalén en Ezequiel 8:3 y Juan fue llevado al desierto en Apocalipsis 17:3. El espíritu de la revelación profética aquí testifica de la omnisciencia de Dios. Mi buen amigo el doctor J. Vernon McGee hizo el siguiente comentario. Los eventos anunciados en esta visión se cumplieron en el transcurso de 200 años. Capítulo 8, Tal cumplimiento es tan notable que el crítico liberal insiste en una fecha posterior de Daniel. Él sostiene que Daniel fue escrito después que sucedieron estos eventos y que solo son un relato histórico. Ese es un intento de deshacerse de lo milagroso, lo cual es una vergüenza para el sistema escéptico de interpretación. Hasta allí las palabras de J. Vernon McGee. Ahora, siguiendo con el capítulo 8, versículos 3 al 12, observemos el milagro del cumplimiento de esta profecía. Una de las evidencias más fuertes de la inspiración e inerrancia de las Escrituras Sagradas es el hecho de la profecía cumplida. Solo Dios puede predecir lo que va a suceder cientos de años antes. Este es uno de los milagros notables en la inspiración de las Escrituras bíblicas.
Tenemos un ejemplo de esto en este capítulo. En la visión, Daniel vio un carnero con 2 cuernos. El carnero representaba a Persia. ¿Ha leído capítulo 8 de Daniel? Por favor, léalo hoy y también en preparación para nuestro próximo programa. Se lo vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, lo digo una vez más. El carnero representaba a Persia. Observe eso en el versículo 20. Los 2 cuernos no ofrecen problema de interpretación. Son las 2 partes componentes del reino medo-persa. Respecto a ellos, el versículo 3 dice, el más alto creció después. Los medos disfrutaron supremacía ante Persia, pero de los 2, Persia llegó a tener mayor poder. Ciro el persa fue más poderoso que Darío el medo. Ciro se extendió hacia el norte y el oeste, y luego su hijo extendió el reino hacia el sur, hacia Egipto. Por 200 años, Persia expandió su imperio con fuerza irresistible. Y leemos allí, capítulo 8 de Daniel, versículo 4, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Los 3 puntos del versículo 4 parecen encajar con lo que se dice el capítulo 7, versículo 5. En este punto también podemos recordar la visión del capítulo 2 del libro de Daniel. El pecho y los brazos de plata de aquella gran imagen, en el versículo 32, se corresponde al oso del capítulo 7, versículo 5, y al carnero aquí, en el capítulo 8, versículo 3 del libro de Daniel. Todas estas imágenes representaban al imperio medo-persa. Pero, ¿por qué un carnero en esta última visión? El carnero era el emblema nacional de Persia. Un carnero estaba impreso en la moneda persa, ¿lo sabía? Como así también la vestimenta de los emperadores persas. La fuerza vigorosa del carnero lo capacitaba para embestir a su enemigo desde su senda. Pero aún un imperio tan poderoso como Persia debía dar paso a uno más fuerte. Existe armonía profética en las varias visiones de Daniel, y el surgimiento de Persia fue un milagro del cumplimiento profético. Es necesario tomar nota de la concordancia que existe entre todas las visiones de Daniel. Y aún así, los escépticos modernos no creen en los milagros ni en las profecías. Pero no perdamos la maravilla de todo esto. El milagro de predicción y cumplimiento debe fortalecer la fe del Hijo de Dios y desafiar el pensamiento de aquel que duda. Daniel continuó allí en la visión observando con profundo interés y gran atención todo lo que Dios le estaba mostrando en la visión. La acción se incrementó y continuó creciendo. Repentinamente apareció desde el poniente un macho cabrío. Lo leemos en el versículo 5. La velocidad de ese macho cabrío era tal que literalmente pasó sin tocar el suelo. El rasgo impactante de este animal era que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Su aparición fue tan repentina como la fue la del carnero, con enojo y mostrando gran fuerza. El macho cabrío se movió directamente hacia el carnero, lo hirió quebrando sus 2 cuernos y lo puso en total sumisión. El macho cabrío llegó a la victoria, pero aunque él había conquistado al carnero, note lo que dice el versículo 6 al 8. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Nuevamente Daniel no fue dejado con dudas respecto al significado del macho cabrío. Observe versículo 21, allí la aclaración. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Muy bien, entonces, el macho cabrío representaba a Grecia, el reino siguiente o posterior a los medos y los persas. El conflicto entre estos 2 reinos duró hasta el final, y el gobierno del carnero concluyó con su caída, y luego vino el surgimiento del gobierno del macho cabrío.
La derrota humillante de Jerjes en la batalla de Salamis marcó el comienzo del final para el gobierno persa. Leemos en el versículo 21 que el gran cuerno era el rey primero. Sin dudas, es muy claro que hace referencia a Alejandro el Grande. La rapidez con que Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado de su tiempo es uno de los mejores hechos conocidos por la historia. La sorprendente habilidad de Alejandro para atacar repentinamente y conquistar rápidamente está representada en esas 4 alas del leopardo del capítulo 7, versículo 6. La derrota de Persia fue rápida y completa, como nadie podía llegar a imaginarse. Ahora, lo que continúa es algo extraño. Cuando el macho cabrío hubo alcanzado el máximo de su poder, el cuerno prominente fue quebrado, dice la visión, y 4 cuernos aparecieron en su lugar. Históricamente sabemos que Alejandro Magno, el primer rey, murió inesperadamente a la edad de 33 años. Luego de su muerte, 4 cuernos notables, y les digo, 4 generales del ejército de Alejandro, dividieron su imperio en 4 partes. Uno de ellos se hizo cargo del área de Europa, gobernando Grecia y Macedonia. Otro tomó una gran parte de Asia Menor, gobernando sobre Tracia y Bitinia. El tercero tomó la porción oriental del imperio, gobernando sobre Siria y Babilonia. Y Ptolomeo tomó Egipto y porciones del norte de África. Así, esos 4 cuernos notables corresponden a las 4 cabezas del leopardo, a quien se le había dado el dominio en el capítulo 7. Mis queridos oyentes, una vez más vemos el milagro del cumplimiento profético, porque los cumplimientos sucedieron más de 200 años después que Daniel escribiera su profecía. Solo Dios pudo haber revelado a Daniel lo que sucedería a estas naciones en los siglos venideros y los eventos asociados con ellas. En el tiempo de Daniel, Grecia era un grupo de estados pequeños e insignificantes. Nadie, excepto Dios, podría haber conocido con anticipación su unión bajo otro gran reino, e incluso las rápidas conquistas de aquel rey. Luego su repentina muerte, vista en el cuerno quebrado, y el surgimiento de los 4 gobiernos, ninguno de los cuales llegaría a ser como el de Alejandro. Solo Dios puede anunciar cosas así. Luego, en la visión del versículo 9, Dios mostró a Daniel un cuerno pequeño. Este salía de uno de los 4 cuernos. Primero, el gran cuerno había sido quebrado y reemplazado por los otros 4. Ahora, de uno de los 4 cuernos aparece este pequeñito. Esta era una visión extraña, un cuerno surgiendo de otro cuerno. Al principio, esta visión no parecía muy impresionante porque era un cuerno pequeñito, y ¿quién entre los hombres podía predecir respecto a su futuro? Pero Daniel lo observó cuidadosamente y escribió: creció mucho hacia el sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció. Es difícil explicar cómo sucedió esto, pero la mayoría de los comentarios están de acuerdo en que hay consistencia y continuidad a través de la visión. El gran cuerno y los 4 cuernos eran gobernantes sobre imperios, y luego el pequeño cuerno es también un hombre que llega a tener gran poder. Es razonable asumir que existe relación en cuanto al factor tiempo. Así como Grecia sucedió a Persia y los 4 generales sucedieron a Alejandro, así el cuerno pequeño debe suceder o debía suceder al imperio griego dividido. A esta altura surge una pregunta: ¿quién es ese cuernito pequeño? Sabemos que surge de una de las 4 divisiones del imperio de Alejandro, pero ¿de cuál? Bueno, nos ayuda la historia. En el año 175 a.C. surgió de la dinastía en Siria un hombre llamado Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco el Grande. Él gobernó desde el 175 a.C. hasta el 164 a.C. Ese hombre era enemigo de Dios y de su pueblo.
prohibió que los judíos se circuncidaran, ordenó que las escrituras sagradas judías fuesen destruidas, se burló de las ofrendas y sacrificios levíticos, ofreciendo un cerdo sobre el altar en Jerusalén y esparciendo su caldo sobre el santuario. Ahora note los versículos 11 y 12 de Daniel 8. Ese hombre era conocido como Epífanes el Loco, quien mató de una sola vez cerca de 100,000 judíos. Algunas de sus acciones y atrocidades diabólicas están registradas en el primer libro de los Macabeos. Ahora bien, muchos años antes de que este hombre malvado naciera, Daniel lo vio en esa visión profética. Siglos antes de que todo eso sucediera, ya había sido anunciado en detalle en su libro. Algunos buenos maestros bíblicos creen que el cuerno pequeño de capítulo 8 y versículo 9 se identifica con el cuerno pequeño de capítulo 7, versículo 8, y que ambos son el mismo, es decir, el anticristo. Sin embargo, hay un detalle que me lleva a establecer una diferencia entre estos dos cuernos pequeños. El cuerno pequeño del capítulo 7 surge del cuarto reino, de entre los 10 cuernos, pero el cuernito del capítulo 8 surge del tercer reino. Hay una gran diferencia allí. Ahora, los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 8 son difíciles de interpretar, al menos para mí. Sin embargo, en una asociación primaria creo que tienen que ver con Antíoco Epífanes y que por lo tanto son históricos desde nuestro punto de vista. Si sus actos profanos e impíos en contra de Dios y el templo son difíciles de comprender para cualquiera de nosotros, entonces nos atrevemos a creer que pudo haber sido un hombre poseído por un demonio. Ahora bien, habiendo identificado al cuerno pequeño del capítulo 8, versículos 9 al 12, entendiendo que fue Antíoco Epífanes en su interpretación primaria, permítame agregar algo más. Yo veo en esta porción de la visión de Daniel la posibilidad de una profecía doble. Podría ser que aquí tengamos una profecía con un cumplimiento cercano y otro lejano. El primer cumplimiento sería Antíoco y el cumplimiento lejano y final sería el anticristo. El malvado Antíoco es un símbolo del anticristo. Martín Lutero hizo este comentario. Dijo que este capítulo de Daniel se refiere a ambos, a Antíoco y al anticristo. Jerónimo dijo que los judíos de su tiempo consideraban que esta profecía tendría su cumplimiento en otro rey que surgiría después de Antíoco. Cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en Mateo 24:15, él se estaba refiriendo a un evento futuro. No se estaba refiriendo a algo que sucedió en el pasado. Algunas afirmaciones en la interpretación de la visión de Daniel que indican un cumplimiento lejano de la profecía, yo las enfoco en este sentido. Capítulo 8, versículo 17, dice, porque la visión es para el tiempo del fin. Y capítulo 8, versículo 19, dice, lo que ha de venir al fin de la ira. De aquí surge que hay un cumplimiento de esta visión profética que está relacionado con el tiempo del fin y el hombre de pecado. Tanto Antíoco como el anticristo ejercen o ejercerán un poder sobrehumano extraño, y eso bajo la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué Dios permitiría que esto sucediese? La respuesta está en las palabras del versículo 12, a causa de la prevaricación, es decir, por la transgresión nacional de Israel. Verá, el remanente regresó a la tierra, pero no se volvieron a Dios. Un hecho que no puede negarse es el pasado de Israel y su estado en la tierra hoy. El pasado con el odio de Antíoco y el futuro con el odio del anticristo dirigido en contra de los judíos. Vemos en el versículo 10 que dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El pueblo elegido de Dios, sus estrellas son literalmente echadas por tierra y pisoteadas. Esto ha sucedido en el pasado bajo las persecuciones de Faraón, Amán, Antíoco, Hitler y otros.
y será así en el futuro bajo el anticristo. Ahora, en versículos 13 al 18, Dios envía a sus mensajeros para aclarar esa gran profecía. Luego de la visión del carnero, el macho cabrío, los 4 cuernos y el cuernito pequeño, Daniel escuchó a 2 santos hablando respecto al factor tiempo en la visión. Él no tuvo que adivinar el significado de la visión. El santo aquí yo creo que es indudablemente un ángel, otra de las inteligencias creadas por Dios, además del hombre. Aquí ellos son mensajeros de la iluminación profética de Dios. El mensajero que iluminó a Daniel no fue un hombre, pero Daniel dice allí en capítulo 8, versículo 12, «He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre». Ese ángel es identificado en el versículo 16 como Gabriel, el mismo que aparecería nuevamente a Daniel, como veremos después en capítulo 9, versículo 21, y siglos después aparecería a Zacarías y a María, lo cual quedó registrado en el Evangelio de Lucas. El primer detalle revelado por estos mensajeros de iluminación y explicación profética tiene que ver con el elemento tiempo. El primer ángel preguntó en el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión? Es decir, ¿cuánto durará la profanación del santuario y la persecución del pueblo de Dios en las manos del cuernito pequeño? Y la respuesta vino del segundo ángel, lo leemos en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que ellos decían no era importante para Daniel porque no era necesario para la comprensión de la visión, pero el tema de la duración de las atrocidades del cuerno pequeño en contra de Dios y de su pueblo era algo muy relevante. Algunos escritores señalaron el hecho que la expresión literal en hebreo para días es tardes y mañanas. Esto significa que habría 2300 repeticiones de los sacrificios de la tarde y de la mañana que serían contaminados con las manos de aquel hombre, el pequeño cuerno. Mi querido amigo el doctor Wilbur Smith tiene algunas notas sin publicar sobre Daniel y me envió una copia tiempo atrás. Él dice allí: este período de 2300 días es la duración de tiempo en el cual el santuario en Jerusalén fue profanado por el ejército de Antíoco Epífanes desde el año 171 a.C. hasta el 25 de diciembre del año 165 a.C. El sacerdote Judas Macabeo echó al ejército sirio en el año 165, tiempo en el cual el templo fue limpiado y rededicado luego de su contaminación. Esa limpieza fue celebrada como la fiesta de la dedicación, y fue esta fiesta la que fue mencionada por Juan en su Evangelio en capítulo 10, versículo 22. Ahora, en los versículos 15 y 16 de Daniel 8, Daniel continuó observando y preguntando respecto al significado de la visión. En respuesta a esto, repentinamente apareció una figura como de un hombre, y la figura, que era un ángel, habló con voz humana. La voz llamó a Gabriel, el ángel intérprete de Dios, para dar a Daniel una comprensión clara de la visión. Ante la aparición de la figura y de la voz, Daniel se atemorizó, pero no perdió la atención. El hecho de que Daniel se haya caído con su cara a tierra no debe sorprendernos. Las Escrituras nos dicen que los hombres sentían temor cuando estaban en contacto con un ser celestial. Podemos ver eso también en el capítulo 10, versículos 9, 15 y 17. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que era razonable que los hombres tuvieran temor estando en contacto con un ser celestial. Cuán pecaminoso debe ser el corazón humano, que ante la simple presencia de un ser sin pecado, el hombre se sienta tan atemorizado. Bueno, Gabriel, el mensajero de la iluminación y explicación profética, se acercó a Daniel y comenzó a hablarle. Lo vemos en versículos 17 y 18. Al sonido de esa voz de otro mundo, podríamos decir, Daniel cayó en tierra sobre su rostro.
Y entonces Gabriel tocó al anciano profeta de Dios y le ayudó a ponerse en pie. El simple toque del ángel restauró a Daniel, impartiéndole aquella fuerza necesaria para recibir con inteligencia y comprensión la interpretación de la profecía. Mis queridos, vamos a cerrar el programa por el día de hoy. En el próximo vamos a continuar con la explicación del capítulo 8 de Daniel. Cuán importante es hoy que podamos estudiar, interpretar, comprender la palabra de Dios, la visión profética que apunta hacia el futuro y la que ya se cumplió, pues se cumplió de una manera exacta y precisa, demostrando al mundo entero que es la inerrante palabra de Dios. Los espero en nuestro próximo programa para la continuación de este estudio. No deje de leer en su casa Daniel capítulo 8 y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor Lehmann Strauss. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.